presidente que tenemos es un blasfemo, un enemigo de la verdad. Y fuerte, cuando le conviene, toma una actitud. La realidad es que a Biden, por un año o más, durante el momento que llegó Netanyahu al gobierno, ha estado empujando, intimidándolo, amenazándolo, y lo obligó y se dio a estar secretamente negociando con Hamas, que son unos animales, son unos terroristas, son unos criminales, unos enfermos mentales, psicópatas. Acabo de ver a un soldado, Aidar, por aquí tenía el nombre escrito, su padre, hablando con aquellos que él ayudó a salvar de un ataque de Hamas, los ayudó a salvarse, lo tirotearon y también dos terroristas de Hamas que conspiraron, que vieron y participaron en lo que sucede, han testificado y hay pruebas y hay testigos que ese soldado lo mataron, lo ametrallaron. Bueno, hasta ahí está en guerra. Pero no satisfechos con eso, siguieron pegando de tiros así, con metralletas, y luego lo cogieron, oiga bien, lo metieron en una nevera, le cortaron la cabeza y le ofrecieron a las fuerzas de defensa de Israel que si le daban $10,000 le devolvían la cabeza a ese soldado. Mire contra lo que uno está luchando. Y el padre de ese niño vio todo esto y informaron todo esto con testigos. Contra esto es que Israel está luchando. Unas fieras, unos animales, unos monstruos, unos criminales. Y después el mundo les cree. Y la última información de la Fuerza de Defensa de Israel es que lo que Hamas está diciendo, que hay 20,000, que hay 30,000 muertos, eso no es verdad. Pueden haber 15,000. Y de esos 15,000 muertos, gran parte son soldados en el campo de batalla. Los otros son daños colaterales, no es genocidio. Y ellos fueron los que empezaron todo esto. Y entonces era África del Sur siguiendo el corillo de Sodoma y Gomorra y de los enemigos de Dios y del cristianismo, porque no son solamente enemigos de Israel. En Nigeria, sin hablar de otros, bueno, Indonesia ahora mismo, Indonesia, Pakistán, hágalo bien claro, Irán, aún en Irak, aún en Siria ahora, en todos estos sitios, en Yemen, en Sudán, en Eritrea, aún en Etiopía, que era una vez, en la India hay persecución contra el cristianismo, hay persecución en Pakistán, en Nigeria. Y el gobierno se hace el ciego y el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas no dice esta boca es mía, son unos hipócritas. Unos hipócritas. Están matando como hormigas a los cristianos en Nigeria y no se oye nada de ese genocidio que está pasando. Entonces, no digo que todos los musulmanes son iguales. Yo conozco gente muy buena. En Jericó, no sé si todavía está vivo, Abu Marán, un musulmán. Mientras hay árabes como los Nisan, que son arameos, que son cristianos. O sea, hay gente buena en todos estos sitios. Pero lamentablemente los buenos no son los que han secuestrado esa religión, son los malos. Que dicen que todo esto se hace en nombre de Alá. Y que si tú profanas, y la razón que no quieren que se hable de Mahoma, porque Mahoma era un pedófilo. Se casó con una niña de 6 años, pero la crió hasta los 9, y a los 9 la convirtió primero se casó y después a los 9 años pues la usó como mujer. No son enfermos. Pero hay gente buena, moderada. No todos ellos están en ese son criminal y hay que orar para que se conviertan a Cristo y que esos enfermos, esos animales sean salvados y tengan un encuentro como el hijo de uno de los fundadores de Hamas. No creo en eso. Pero estamos viviendo tiempos
peligrosos y mienten. Y yo como me da coraje que los medios internacionales, CNN, NBC, CBS, todo, Boston Globe, Washington Post, New York Times, y los periodistas aquí, las noticieros, todas las noticias, la última información de la autoridad, y dice, han muerto 20,000, 30,000, pero nos dicen que gran parte de esos son, primero que no son 20 ni 30,000, pero de los 15 o que puedan haber, la mitad, o más de la mitad son soldados, no se pueden contar como civiles. Y entonces los demás civiles son que los usan como escudos humanos y no los dejan salir de las casas, y en un área de guerra, pues hay víctimas colaterales, daños colaterales. Y a veces se cometen errores. Y dice así, nadie quiere la muerte del impío. Dios no quiere la muerte del impío. Dios quiere que todos procedan al arrepentimiento y sean salvos. Pero no podemos ser ignorantes. No se puede coquetear. A mí me gusta la palabra en inglés appeasement, apaciguar, tratar de llegar a negociaciones con el diablo. Eso lo trató de hacer Eva, y miren dónde estamos todos, en un mundo que perdimos el paraíso. Y eso lo trató de hacer Neville Chamberlain, el primer ministro de Inglaterra. Trató de negociar con Hitler. ¿Sabe? Todavía estaba Francia y las demás naciones europeas. Y Neville Chamberlain, como primer ministro de Inglaterra, con esa comitiva, viajó a Berlín y se reunieron en un carro de un ferrocarril y hablaron. Y algunos, en la biografía de Hitler da a entender que él se reunió con ellos y tenía miedo. Él sabía que si todos se lo oponían, él no podía llevar a cabo lo que estaba planeando de llevar a cabo toda la conquista de Europa y más allá en su loquera del mundo. Y dice Hitler que él, cuando se reunió con Neville Chamberlain y el presidente de Francia y las demás naciones que estaban en esa coalición, llegaron a negociar. Tú no puedes negociar con el enemigo, tú no puedes negociar con el diablo. Y ese es el pecado de Netanyahu, dejarse engañar por un presidente Biden que como demócrata al fin, o aún cuando lo trató un republicano Nixon de hacer con Golda Meir lo mandó al infierno a través de Henry Kissinger y le dijo claramente, voy a hacer lo que tenga que hacer, y por eso ganó la guerra con Egipto y ganó la guerra con Siria y pudo entonces conseguir un tratado verdadero de paz con Egipto. Pero en esta ocasión, el presidente Biden, influenciado por Obama tras bastidores, que es lo que se alega, lo van a negar, pero todo el mundo sabe que el que manda tras bastidores en Casablanca es Obama. Un hombre que cogió 5 años de su infancia en una madra, que le metieron toda esa porquería, toda esa teología falsa, todo ese odio, todo eso se lo metieron aquí. Y que hasta el día de hoy hay dudas si nació o no en Estados Unidos. Porque un falsificador podía falsificar el declaración, el documento de nacimiento. ¿Sabes? Pero Dios sabe la verdad. Y tarde o temprano saldrá todo a reducir. Indiscutiblemente, Neville Chamberlain creía que podía negociar con Hitler. Hitler era un demonio, una legión o 1000 legiones, rodeado de muchas personas como Himmler, como Joseph Goebbels, que decía que una mentira repetida continuamente se convierte en una verdad. Esa es la testa del diablo. Estás derrotado, estás vencido, no vales nada, no sirves para nada. Mira cómo te están acosando, mira cómo estás postrado, mira cómo estás atribulado. Y tú crees la mentira del diablo y sigue por y cuando tú ves la noticia, dice al final, después que dicen que hubieron 20, 30,000 muertos y tantos niños muertos, ¿y dónde están? Jamás es una entidad mentirosa. ¿Que hay muertos? Sí. Hoy, en un informe que vimos de Israel, las fuerzas de defensa de Israel alegan que pueden haber 15,000 muertos, pero no son tantos. La mayoría de esos muertos son soldados, guerrilleros, infames, estos animales de Hamás.
Entonces, hay que discernir, hay que tener discernimiento. Entonces la prensa pasa la mentira, la repite, la repite, la repite. Lo que dice el diablo, lo que dicen los animales de Hamás, los criminales, los enemigos del cristianismo, los enemigos de la fe, los enemigos de Israel. Claro, y Dios no tiene niños preferidos. Yo lo he dicho 1000 veces que haberse convertido Israel en la Sodoma y Gomorra del Lejano Oriente, se salieron de la perfección. Pero dije hoy en el programa que grabé que los informes que tuve en el día de ayer de Israel era que por primera vez se mantiene bastante lleno el muro occidental, que la gente llama muro del lamento, y que han habido concentraciones, 3 por lo menos, desde el 7 de octubre para acá, que han metido más de 100,000 personas, cristianos y judíos, orando a Dios y humillándose delante de Dios. Si mi pueblo se humillara, entre los cuales mi nombre es invocado, entonces yo iré desde los cielos y sanaré su tierra. Si mi pueblo se humillara. Estaba dirigiéndose en aquel tiempo a Israel, ahora incluye la iglesia. Pero en aquel tiempo y en este tiempo más que nada está hablando de Israel y luego se incluye la iglesia. Pero en este sentido está empezando un retornar a Dios en Israel. Porque cuando pasó todo esto no se cumplió lo de Yom Kippur ni la guerra a los 6 días, no. Fueron humillados porque se salieron de la mano de Dios. Y cuando tú te sales de la protección de Dios, a mí no me importa que tú seas el reverendo, el apóstol, el hacedor de milagros, la tipa más tremenda. Cuando te sales de la voluntad, de la mano de Dios, tú ni yo podemos pelear solos con el diablo. Nosotros solos no somos suficientes, pero si Dios está con nosotros, entonces ¿quién contra nosotros? No te dejes engañar. Dios está contigo, no le temas al diablo, no le temas a la muerte, no le temas a nada. Ni a los que proyectan destruirte, se destruirán. Como le dijo el profeta a Josafat, estáos quedos y ved la salud de Jehová, que no es vuestra la guerra. Dios peleará por vosotros. Y puso los emboscadas de los amorreos, de los amonitos, de los filisteos, de todos los instrumentos del diablo que vinieron contra Jerusalén. Y cuando bajaron a Azón en Gadia, allá abajo, en el desierto, en la base de toda aquella parte de Jerusalén, ya era en el fondo, en la base, encontraron entonces que se habían, durante la noche, se mataron entre ellos mismos. Se mataron entre ellos mismos. Yo espero que en Estados Unidos esa pandilla de Sodoma y Gomorra, de pedofilia, de incesto, de cuanta demoníaco hay para convertir los niños en fenómenos y se estén suicidando como se están suicidando, esa pandilla Dios la saque del poder y que use al que Él le dé la gana, porque Dios quita y pone reyes. Y si el pueblo busca y se humilla, que Dios ponga a quien quiera, porque cuando Dios pone las cosas tiene un propósito para esto. Oh, I pray God. Entonces fue Neville Chamberlain y le creyó a Hitler. Y en una de sus biografías Hitler dice que cuando Neville Chamberlain y la Comisión Europea llegó donde él, y no estaba en los Estados Unidos, porque tenían a un presidente llamado Franklin Delano Roosevelt, que era de tendencia comunista, que era un socialista radical, y que en un momento dado Dios lo usó y lo quitó, porque si no lo hubiera talado, si no se hubiera muerto, se iba a convertir en dictador, y era demócrata. Es decir, que hay que ver la realidad, la historia como es, y entender las cosas como son. Se fue el hombre que mientras quemaban y bombardeaban a Londres, se mantenía fuera de todo. Mientras permitía que se hiciera negocio con Alemania, mientras Alemania bombardeaba a Londres, Roosevelt permitía que los empresarios como Henry Ford fueran allá a recibir, Henry Ford fuera a recibir la medalla más alta. Bueno, eso está en la historia. Y le quiero decir bien claro en esta noche que Chamberlain pasó a la historia, tenía un paraguas como el hombre del paraguas,
cedió. Mire, porque usted no le puede ceder al diablo, a un león hambriento. Tú no le puedes seguir dando comida porque quiere más y quiere más. Y Hitler le dijo, cuando huelió el miedo que tenía Chamberlain y todos los embajadores que vinieron, los presidentes, dice que él vio la realidad de lo que estaba pasando. Y Hitler dice, ahora los tengo. Yo quiero Austria. Quiero que me entreguen a Austria. Si me entregan a Austria, yo no cruzo la línea marginal, que era la defensa que había hecho Francia. Yo no invado a Hungría, yo no invado a Polonia, ni a Checoslovaquia, yo no invado, yo no voy a coger más nada, yo me quedo quieto. Pero madre de mentira, cuando usted ve esta alianza que proclame ser la salvación de Puerto Rico, lo más decente, lo más honesto, esa alianza demoníaca que presentará un candidato atractivo, que dice que es el que viene a resolver todo, no le creáis. Porque creyeron a Hitler. Y luego, cuando creyeron a Hitler y regresaron con ese tratado, le entregaron a Austria sin disparar un tiro. Y Hitler entró a Austria, topado como Mercedes-Benz convertible. Lo mismo que luego llegó a Francia y conquistó a Francia. Y Neville Chamberlain vino a ser el símbolo del entreguismo, del apaciguamiento, del sometimiento al chantaje, y un cobarde. Y eso la historia lo dice. Pero le quiero señalar bien claro que ese es el asunto de Netanyahu y el gobierno de él, los cercanos a él. Se reunieron en privado con los líderes Hamás, negociaron y después Hamás le metió la puñalada. Pero la primera puñalada se la metió Biden y Obama, porque todo el mundo sabe que Obama es el cerebro detrás de Biden. Es decir, que Dios está por encima de los gobernantes y que Dios nos cuide, porque a nadie le importa los miles de cristianos que están siendo masacrados en Nigeria, ni le va a importar si se adueñan de todo esto aquí. Y no habrán barcos suficientes, ni habrán aviones para sacarnos de aquí, porque son los mismos que han llevado la miseria a otras partes del mundo. Que Dios nos libre. Recuerden que Dios nos ama. Pero en esta noche quiero decir que, para terminar, me queda todavía bastante tiempo aquí. ¿Quieres un milagro? Es una serie que he estado dando. ¿Quieres un milagro? Y si quieres un milagro, ¿a quién irás para el milagro? ¿A quién buscarás? Porque el milagro, hay falsos milagros, pero el milagro verdadero y auténtico lo hace Dios, porque Dios es omnipotente y es poderoso. Y hay unos requisitos para que Dios haga un milagro y son indispensables. Y yo quiero quizás seguir mañana con esto, pero quiero leerles del capítulo 5 de Segunda de Reyes. Vamos a leer aquí hoy, un poquito adelante esto. Capítulo 5, verso 1 en adelante. Naamán, general del ejército del rey de Siria, era varón grande delante de su señor, su rey, y lo tenía en alta estima, porque por medio de él había dado Jehová salvación a Siria. Quiere decir que aunque era un impío, era un pagano, estaba en alto en el gobierno de Siria con el rey, porque Naamán había sido usado por Dios para bendecir a Siria. Era este hombre valeroso en extremo, tenía las cualidades, tenía la capacidad, tenía el valor, tenía la posición, tenía la gracia con el rey, y aún por alguna razón dice aquí que Dios lo había usado para bendecir a Siria. Pero aquí en el verso 1 hay un pero era leproso. Con todo eso no era salvo, era un pecador. La lepra es símbolo del pecado. Era un pagano. A pesar de todo eso, era leproso. Y eso es lo que alguna gente no cree cuando llegan al poder. Cuando llegan al poder en la política. Y llegan a ser presidentes, llegan a ser gobernadores.
se vuelven soberbios, se vuelven arrogantes, se vuelven totalmente arrogantes y soberbios. Y se olvidan que son pecadores. Son pecadores sin arrepentirse. Y tienen en su vida manchas de lepra, de diferentes clases de pecado. Pero era leproso. Y eso le pasa a líderes religiosos, a pastores, a llamados apóstoles, llamados doctores de la ley, llamados evangelistas o lo que sea. Que a pesar de que están, mire lo que Jesús dijo en el capítulo 7 del libro del Sermón del Monte, creo que el último capítulo. Jesús dijo que vinieron donde él, escúchelo bien, vinieron donde Jesús, unas personas, vinieron estas personas donde el Señor y se halagaron como grandes siervos de Dios, como grandes siervos del Señor. Yo quiero leerlo aquí directamente, porque no hay cosa mejor que leerlo directamente ahí. En el libro de, capítulo 7 de Mateo, verso 21 en adelante. Entonces, esto pasa en la religión. Hay gente que echan fuera demonios y los demonios se van, pero regresan porque son falsos profetas y se sanan enfermos y hacen milagros. Pero ellos están perdidos y Dios responde a la fe de la gente inocente y están perdidos, más perdidos que un juez disco. Entonces dice aquí, verso 21 del capítulo 7 de Mateo, dice: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Sí, no todo el que enseña, no todo el que predica, no todo el que echa fuera demonios, no todo el que parece resplandecerse y tener un supuesto ministerio, una posición de jerarquía y tener una super iglesia. No es que sea pecado eso, pero lo que le quiero decir es que no todo lo que brilla es oro. Dice, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Sí, dice que Dios no quiere sacrificios, no quiere que hagas mucho. Lo que Dios quiere es que tú sigas la palabra, que seas fiel en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Y dice entonces, muchos, verso 22, muchos me dirán en aquel día, escúchelo bien, lo sé de memoria, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Hay un chorro de profetas por ahí y profetizas. Y algunos pueden ser usados de Dios, otros son embelequeros. Hay un montón de gente alborotando el mundo. Y dice que están creando imperios para Dios y lo están haciendo carnalmente. Hay quien Dios usa para levantar cosas grandes, pero hay gente que están enmascarados, que están putrefactos, que son, como Jesús dijo, mercaderes del templo y tuvo que entrar y volcar las mesas y meterle con el látigo. Hoy en día en la radio cristiana, en muchos canales en Estados Unidos de televisión, hay un chorro de raqueteros y un chorro de gente disfrazada de ángeles y son apóstoles de la mentira y del engaño, predicando cosas como la paternidad, la teología de la paternidad, tú eres, si tú te convertiste, tú eres hijo mío y yo te doy el ADN. No seas mentiroso. Jesús dice bien, a nadie llamáis padre, sino a mi Padre que está en los cielos. Que tú te hayas convertido, que soy como un padre para ti, sí, pero no me digas padre, porque yo no soy padre de nadie, sino de mis dos hijas, Kim, Catherine, y de Jorge Isaac. Pero decirle mamá y papá a un pastor, eso es una blasfemia, eso es una ignorancia, es una listería. A nadie llamáis padre, sino a mi Padre que está en los cielos. Entonces ahora la teoría del ADN, te voy de mi ADN, entonces tienes que, tu cobertura te obliga a darte tus diezmos y están usando ese título para mantenerte y mantener la gente sometida como si fueran papá y mamá. Ningún pastor ni ninguna pastora es papá ni mamá de nadie. Pueden ser como papá,
Pueden ser como un padre, como una madre, pero hay una distancia lejos de pueden ser a ser. Hay un largo trecho entre ser y no ser. Entre ser, dice, entre ser hay un largo trecho, un trecho bien grande. Eso se usa para manipular. Entonces tienes que llamarle, ora a Dios antes que siga con ese embeleco. A Dios no le agrada eso. Papá y mamá. Eso es asqueroso, porque Padre es uno el que está en el cielo. Y en la tierra Padre es uno, padrastro puede ser otro, padre de crianza, como un padre, pero hay un solo Padre en la teología bíblica que está en los cielos. Entonces, eso es un disparate. Y después te dicen, si no me llamas papá y mamá, si no me diezmas, no te puede dar, si no me sigas, te vas de mi iglesia, no te daré no te daré mi ADN. Buste. Nosotros lo que necesitamos es convertirnos a Cristo. Y la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Gente repartiendo su ADN, gente repartiendo la teología de la paternidad. La paternidad es decir, papá y mamá. Hermano, despierta. Te están engañando, te están manipulando. Y dice, muchos me dirán aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre. No, y en tu nombre echamos fuera demonios. Quiere decir que hay gente que echa fuera. Y los demonios se van. Lo único es que cuando esa gente lo echa para afuera, dan una vuelta y vienen y se meten para atrás. Porque fue todo un engaño para hacerte creer que ese hombre o esa mujer están bien cuando están mal. Y dice, no profetizamos en tu nombre. Y en tu nombre echamos fuera demonios. Y en tu nombre hicimos muchos milagros. Entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Eso es ahí, hermano. Esto es una realidad. Esto es una realidad bíblica. Así que hay un proceso, mi hermano, que hay que seguir. Hay un proceso que hay que seguir para uno ver un milagro verdadero de Dios. Estar consciente de la condición de uno. Y esto es una cosa. Mañana continuaré con esto, pero voy a entrar aquí. Eliseo y Naamán. Dice, ya lo leí, dice que en medio de él había dado Jehová salvación. Este hombre, aunque tenía bendición de Dios, no estaba convertido, pero era leproso y ese es tu problema. Tienes tu corazón, oh sí, eres una persona maravillosa. Eres una mujer, eres un hombre maravilloso, pero tu corazón está lleno de odio, de rencor, de lepra, de rebeldía, de soberbia, de arrogancia, de egoísmo, de idolatría propia. No hay nadie más que tú, y tú, y tú, y tú. Hombre, mujer que me estás viendo, te has engrandecido. Tu corazón está lleno de rencor. Está lleno de venganza, está lleno de amargura. Y no importa lo mucho que leas y lo mucho que rezas y lo mucho que hagas una apariencia. Dice, nunca os conocí. Si te mueres, te pierdes y te vas al infierno. Y nadie te lo quiere decir. Y eso es lo que pasaba con Naamán. Todo lo que vestía y todo que aunque era un impío y Dios lo usaba, era leproso. Y era un pecador, era un pagano sin arrepentimiento. Dios tiene un plan. Así que en esta noche yo quiero que tú entiendas bien claro y definitivamente que si no, como decía el salmista en Salmo 139, después de haber mentido, después de haber adulterado, ¿sabes? Después de haber engañado, después de haber asesinado, después que hizo con Uría y Teo y la esposa de él, Betseba, que la preñó, que la adulteró, que lo mandó a matar, ¿sabe? Todo eso, cuando le vino la macacoca encima de que no estaba bien con Dios y Natán le habló como era, en ese momento se humilló. Y entonces escribió en el Salmo 139, ¿a dónde miré? ¿A dónde me esconderé? Si me fuera nacido al infierno mismo, a la profundidad de la tierra, ya tú me escondes. Tú ves todo mi pensamiento.
Y dice en el Salmo 139, verso 23 y 24, examina, oh mi corazón. David ya viejo se da cuenta que hay que seguir, esto es como un carro, hay que chequearle el aceite, hay que chequearle el aceite de la transmisión, hay que cambiarle la bujía, hay que darle mantenimiento. Y si tú no le das mantenimiento a tu vida con Dios, no importa cuánta Biblia sepa, cuánto lindo cante, cuánto recite, cuántas sepas enseñar, cuánta teología tenga, cuánta religión tenga, si te mueres te vas al infierno, porque hay que mantener, hay que cuidar nuestra salvación con temor y temblor, hay que darle mantenimiento a nuestra relación con Dios. Y eso no se hace recitando rezos o salmos o lo que quiera decir, eso se hace examinándonos, tirándonos en la presencia de Dios, desnudándonos, diciendo: Señor, aquí estoy, saca esto en esta persona, la aborrezco, quisiera que le caiga un rayo. Señor, quiero, veo, mira, estoy haciendo esto, estoy siendo infiel a mi pareja, estoy haciendo mentiras, estoy vendiendo drogas, estoy así, y mi corazón está lleno de odio, aunque por fuera parezco un brillante, un diamante que brilla. Y entonces dice: examina, oh mi corazón, prueba mi pensamiento y ve si en mí hay camino de perversidad. Eso lo dijo David. ¿Qué tendrá que Dios que hacer para quebrantarte el orgullo? Yo no puedo, todo el mundo está mal y yo soy la única persona que estoy bien. Yo no soy el único que estoy bien. Cada rato le pido a Dios que me examine a ver en qué estoy fallando, qué está mal en mi vida. Pero era leproso. Examina, oh Dios, mi corazón. Prueba mi pensamiento. Mira a ver qué es lo que estás maquinando aquí adentro. ¿Qué es lo que estás hablando? ¿Qué es lo que estás albergando en tu corazón que no lo quiere enfrentar? ¿Cuánta gente tuvo fracasos en la infancia, en la vida, y no quieren enfrentarse a la realidad de lo que pasó, y tienen ese trauma, tienen todo ese rencor contra la humanidad, contra los hombres, contra las mujeres, tienen algo terrible guardado, ocultando el honor de la familia, tan como los orientales, japoneses que se suicidaban cuando perdían el honor. Tienes que enfrentar tu trauma, tienes que enfrentar tu fracaso, tienes que enfrentar tu problema, porque Pablo le dijo: cuídate de ti mismo. Pero era leproso. En esta noche, enfréntate, reconoce tu trauma, reconoce tu situación, reconoce tu necesidad, reconoce tu debilidad, reconoce tu problema. Y una vez que lo reconozcas, porque después no lo queremos aceptar, acéptalo, enfréntate en humildad y dile: Señor, aquí estoy, haz conmigo lo que quieras. Dios te bendiga en esta noche. Señor, permite que alguien que se iba a suicidar ya no lo haga, aquella joven que hoy está con su vida destruida, hija de una persona muy amable, muy querida. Señor, pon tu mano sobre esa joven, pon tu mano sobre todo aquel que está turbado, que está confundido, que está perdido, y devuélvele la fe. Y que el descanso de la noche traiga mucha bendición, y que mañana sea un día glorioso en que encontremos tu perfecta voluntad, en el nombre de Jesucristo. Amén. Dios le bendiga. Hasta mañana, esta misma hora. Bueno, vamos a ver. Por aquí está, saludos a Miriam Rivera, Damari García Hernández, Luis de Jesús Ineste, Dios te bendiga. Arturo Exes, allá creo que en Maracaibo. En Venezuela, Suset García, que siempre nos escribe Suset García, nos está viendo. Arturo, ya lo mencionamos. Suset está en Carolina del Norte. Saludos y un fuerte abrazo, siervo del Altísimo. Dios le bendiga. Ahora aquí, vamos a ver. Rubén Valero de Venezuela, Rey García. Ok, vamos a ver por aquí. Kathy Rasky, mi hija, dice: te amo mucho, papá, papi. Dios te bendiga, Kathy. Dios les bendiga a todos, dice Kathy. Y a ver quién más vemos por aquí. Por ahí pasó Isaac. Kathy Rasky, nos están viendo. Rubén Valero. Bueno, se repiten mucho estos mismos nombres, no sé por qué.
Deja ver por aquí. Todo es una repetición continua. Yo no entiendo esto. Rubén Valero dice: Dios le siga usando, llevando el mensaje del Evangelio por todas las naciones en el nombre de Jesús. Bueno, Pastor, a ver quién más, Rubén García, Pastor Abu Echevarría, Isabel Rosado, a ver por aquí. Hay muchos repetidos, por eso no me oye que los menciono. Luis de Jesús Ginete, ya lo dije. Luis Humberto Alberti, Dios te bendiga, Alberti. Norma González, déjame ver por aquí, ¿quién más? Dios te bendiga. Bueno, Alexander López Galea, salud y bendiciones, siervo de Dios desde Maturín, Estado Monagas, Venezuela. Le saluda su hermano y amigo Alexander López, Dios te bendiga. Espero este año ya renovar mi visa pronto para poder regresar a Venezuela. Eduardo Félix Acosta y Miriam Fonseca. A ver qué, Alexander. Sí, estoy leyendo los nombres ahora. Por ahí pasó la comandante en jefe, por ahí pasó preguntando si estábamos en el aire todavía. Pero son muchos nombres. Miriam Fonseca, y con esto terminamos. Dios le bendiga y tenga buenas noches.